Hola amigos, os habla el maestro FIDE Trainer Oscar de Prado. Tenemos un capítulo nuevo de este Gambito Volga y este capítulo, esta serie, la vamos a dedicar un poco a repasar la teoría. ¿Vale? Vamos a poner un poco ahora en orden todas estas partidas, ideas y jugadas que hemos visto con un poquito de repaso teórico para tener una idea un poquito más clara de cómo está el estado de la teoría y de dónde vamos a poder aplicar un poquito más el orden concreto. Vamos a dividir en cuatro partes, ¿no?, la teoría. Aquí veremos en la parte 4 continuaciones distintas de C por B5, ¿vale? Líneas que hemos visto ahora un poco alguna partida modelo. Tras C por B5 a 6, en vez de B por A6, en la parte 3 veremos otras jugadas distintas. Veremos, pues, por ejemplo, B6 o E3, cosas que estuvimos viendo, ¿vale? Y aquí tenemos dos ideas, ¿no? Una G3, por supuesto, E4 y F4, estas serán estudiadas en la parte 2, y G3, alfil G7, alfil G2, D6, caballo F3, es la parte fundamental, la primera parte. Caballo H3 no se ha jugado mucho, pero no pone problemas a las negras en realidad, ¿no? Por ejemplo, en roque, caballo BD7, dama C2, dama A5, también torre A7 hubiera sido bastante buena, en Asel Ponomariov, torre B1, torre B8, alfil D2, caballo E5, B3, dama A3, caballo F4, caballo 8 con buen juego en Gerber con Hauchar. Y caballo BD7. Hemos indicado la ventaja de este orden de jugadas respecto a enroque, caballo D7, que da a las blancas más libertad al poder hacer dama C2 y torre D1, aprovechando para defender el peón así. Entonces, con este orden, caballo BD7, torre B1, esto será estudiado en la parte 1, A, y mientras que la parte 1B veremos aquí enroque. Entonces vamos con la parte teórica, D4, caballo F6, C4, C5, D5, B5, C por B A6, B por A, alfil por A, caballo C3, D6, caballo F3, G6, G3, alfil G7, alfil G2, caballo BD7 y torre B1. En principio, la idea más molesta de las blancas, ¿no? Tras enroque, B3, dama 5, alfil D2 y torre B8 puede ser una transposición de jugadas. Vemos ahora la jugada dama A5. Por ejemplo, caballo E8, ver la partida que estuvimos viendo Van der Strich contra Karlsen en Westerlo 2004, contra caballo B6, B3, torre A7, la partida Piquet-Topalov. Caballo E8, por ejemplo, alfil B2, caballo C7, se responde con caballo H4. Y si alfil por, alfil B7, E4, caballo B5, alfil B2, torre por A2. Podría ser una alternativa. Lo mismo dama C7. Torre 1, dama B7. Este plan hemos visto en algún momento, como la dama va a B7, presionando D5 y la columna B, E4, caballo G4, dama C2, caballo D7. Son alternativas menos investigadas y también merecerían atención, tanto caballo E8 como dama C7, ¿no? Y torre A7 fue lo que jugó Topalov con A4. Bueno, aquí vemos dama A5, ¿vale? Aquí el blanco juega alfil D2, dama C2, torre F8, puede transponer, aunque caballo G4, alfil D2, caballo E5, cambiamos B3, torre dama A3, alfil C1, dama A5, alfil B2, torre Fd8, podemos llegar a la línea principal. AC2, torre B8, alfil D2, llegamos a la línea principal, ¿vale? Torre D1 podría ser una alternativa aquí. En la partida Van Holland, Sergei Kasparov, que también la vimos, caballo E8, alfil D2 y ahora dama D8. Una idea interesante donde vimos dama F8, que el negro quedó bien. Otra alternativa podría ser aquí tomar el peón, aunque parece que el blanco podría quedar un poquito mejor en esta posición. Bueno, entonces volvemos a la línea principal, alfil D2, torre B8. Vimos una idea, recordar, una partida donde Ramírez mejoró el juego de esta posición y quiso jugar alfil B7, dama C2, dama A6, caballo H4, E6, rompiendo en el centro, D por E6, a E4 comemos y caballo B6, el negro está bien, D por E, F por E, siguió A4, cambió en G2, D5, B3 y C4 con muy buen juego, de hecho la partida acabó en tablas. Dama C2, caballo E8, recordamos la teoría, caballo G4, vimos que A4, caballo E5, cambiamos y B3 estuvo un poquito mejor para Kramnik Van Welly, Mónaco 2003, y dama C7,
Recordad la partida entre los cubanos que habíamos visto entre González y Pérez, donde tras B3, caballo B6, caballo H4 y dama B7. Caballo E8 estaría bien, torre 1, caballo C7, utilizamos siempre este plan, ¿no? Intentamos venir a B5 a cambiar los caballos. Las blancas aquí juegan a 4, recordar que la idea es intentar hacer B3 y poner una pieza en B5, o incluso el caballo en B5, caballo A3 y caballo C4, dama B6 y B3, ¿no? Devolviendo el peón con una pequeña ventajita en la partida Kramnik-Topalov, donde, bueno, si alfil por C3, alfil por C3 y caballo por D5, lo pudimos ver en la partida, una cierta pequeña ventaja blanca. Si E4, dama B3, el negro estaría muy bien. Vamos ahora con otro repaso a donde vamos a ver la línea llamada, bueno, la línea B, donde vamos a ver enroque. Esta continuación era la habitual hasta que torre B1 se hizo popular. Hemos visto torre B1 anterior, ahora vemos las líneas más clásicas de enroque, ¿no? Caballo B6, consecuente con la maniobra anterior, evitamos de momento dama C2, caballo H4. Esta partida, que se jugó en Karpov-Riccardi, la línea usual antes era el torre 1. Por ejemplo, enroque, H3, si E4, el negro también queda bien, en Jobaba Bancor, por ejemplo, caballo D7, dama C2, caballo C4, torre D1, dama 5, alfil H3, torre A7 y torre B8, las negras tuvieron buena compensación, y contra A3, incluso, esta idea, las negras está incluso un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, H3, caballo D7, dama C2, caballo C4, caballo D2 y dama 5. Las negras, la verdad que no tienen muchos problemas. Entonces, Karpov encontró esta idea, ¿no? Caballo H4, enroque, a considerar ya era caballo C4, y si B3, tenemos dama A5. Caballo A4, alfil B5, jugando un poquito con la táctica, y caballo por, caballo G4, D por C, B por C, alfil por C, D6 sería ventaja blanca. Y aquí nos metemos en un Cristo, ¿no? B por C4, alfil por C4, está la torre tocada, está el caballo tocado, caballo B7 toca la dama, dama B5, también ya de paso amenazamos alfil por E2, jaque, ese caballo estaba perdido, A4, dama A6, torre A3, enroque, torre 1 y dama B6. Aunque las negras tienen dos peones de menos, la verdad que las posibilidades de contrajuego no son de despreciar, ¿no? Y caballo Fd7 también sería otra idea, ¿no? Dama C2, caballo C4 sería una posibilidad interesante. El caballo no puede ser expulsado por dama A5, vamos a seguir dama 5, torre Fb8 con buen juego. Hemos visto algún ejemplo. Entonces enroque, sigue dama C2, caballo D7, torre A7, torre D1, dama 8, E4, B3 dio buen juego a las negras, torre B8, B3, caballo BD7, torre B1, torre AB7, caballo vuelve, H3, metemos el caballo en E5. Aquí de momento no es tan fácil aprovechar la casilla de 3 porque está la torre, las negras comieron con el alfil y hay contrajuego. Dama D7 es la más utilizada, aunque no está claro que sea la mejor. Por ejemplo, torre D1, alfil B7, A4, mejor que E4 en Malahatko-Kosikov, donde el negro quedó bastante bien. Torre Fb8, E4, y no es fácil conseguir contrajuego para las negras, en Karpov-Riccardi, ¿no? Entonces, en vez de dama D7, puede ser más interesante estas jugadas que estamos viendo, ¿no? Caballo Fd7, torre D1, caballo C4, aquí alfil H3. Y torre B1, dama A5, caballo C3, torre B8. Ya tenemos la amenaza, el caballo C3, ¿no? Caballo A3 ya está en el aire, por ejemplo. Las negras estuvieron bien aquí en Aberbach contra Malbrán, en Villamartelli 2004. Y si alfil H3, torre A7, torre B1, dama A5, alfil por D7, una jugada un tanto dudosa. Creo que era mejor caballo G2, caballo E3, y aquí, bueno, podemos empezar a recuperar material. Y aparentemente las negras deben tener un juego satisfactorio, ¿no? Contra alfil por D7, siguió torre por, y a caballo A4, alfil B5, incluso torre B8, B3, dama B4 parece mejor. Torre A7 y las negras estuvieron bien en Alexandrov contra Ristic. Bueno, con esta parte nos quedaríamos, que quizás para el blanco es un poquito más prometedor la línea de torre B1, como vimos antes, y contra este plan de enroque y caballo B6, es interesante esta maniobra de caballo H4, torre 1 no da mucho, nos quedaríamos aquí, bueno, por supuesto, es considerar caballo C4 interesante, caballo Fd7 también, ¿vale? Y con lo que se jugó en la partida, que es enroque, dama C2, caballo Fd7,
parece también una mejora que la partida famosa de Ricard y Karpov, ¿no? Este caballo Fd7 parece que las negras tampoco tengan mucho problema. Bueno, seguimos avanzando un poquito en la teoría. Vamos a ver ahora las variantes donde el blanco juega con E4. ¿Vale? Hay una variante también que es muy popular. Esta línea de F4 la vimos tan directa, pero dama A5 era una idea muy interesante para evitarse las intenciones del E4, aunque también es posible aquí D6. Y alfil D2, por ejemplo, si empezamos a hacer cosas como rey F2, enroque, H3, E6, E4, E por D, E5, caballo E4, bueno, el negro estuvo mejor aquí en Murray Fedorovich, jugadas un poquito extrañas, entonces sería dama 5, E4, perdón, aquí sería dama 5, caballo F3, dama 5 sería alfil D2, enroque E4, D6, alfil por A6, dama por A6, y contra dama E2, caballo BD7, dama por A6 y torre por A6, las negras tienen muy buena compensación por el peón. No hay que tener miedo a estos finales. Otra idea sería caballo F3, alfil G7 y caballo D2. Habíamos visto que esto era popular en los 70, querían jugar E4 y querían en todo caso comer de caballo, y el caballo también puede ir a ciertas líneas como E4, ¿no? Por ejemplo, D6, dama A5 también es buena, ¿vale? D6, la idea de dama 5 es que si las blancas juegan E4, claro, alfil por F1, ahora no podemos hacer esta idea. Con lo cual, al final, las negras tendrían que comer de rey. Es una idea que ya vimos. Dama D6, E4, alfil por F, caballo por F, dama 5, alfil D2, caballo D2 es un poquito, puede ser una idea, pero parece un poco pérdida de tiempo, pero puede ser una idea interesante. Creo que dama 6 está bien. Dama E2, el cambio puede ser bueno para las blancas, ¿no? Pero bueno, enroque es bastante natural, caballo BD7, la dama va a 6, torre B8 y aquí tenemos una vez más muy buen juego. Y alfil D2 seguiría enroque también, caballo E3, caballo D7, enroque y dama E6. Una idea habitual que ya hemos visto, colocamos un caballo en E5 y empezamos ya a presionar por las casillas negras. Caballo C4 también era jugable. Recordar esta idea aquí, que el caballo blanco no llegue rápido a D4 y C6. Entonces, la vamos a hacer, en este caso podemos, ¿no? Porque los caballos de momento lo tienen un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, caballo F7 también es jugable, caballo D3, A4, alfil D4, rey H1, torre C8, las negras están muy bien, una partida Bereyev-Kasparov de Linares, que incluso Gary acabó después ganando, o sea, una posición negra es muy, muy satisfactoria. Si Kasparov jugaba esto, va a ser una buena recomendación teórica, ¿no? Nos vamos aquí, alfil, nos volvemos a la línea principal, vamos aquí, que sería la jugada E4. Alfil por F1, rey por F1, D6, caballo F3, bueno, G4, podemos hacer dama C8, no pasaría mucha cosa, G3, el enroque manual que hablamos, rey G2, caballo BD7. Hay que decir aquí eso, que hemos visto algunas partidas de H3 para llevar el rey H2, pero en general parece que el rey en H2 no estaba muy bien colocado y había, aunque evita esta maniobra, muchas veces el blanco no podía hacer E5 porque había un doblete en G4 y normalmente el negro estaba quedando bien simplemente con este tipo de jugadas. Si da torre 2, torre B4, vimos en Portis Basuikov, ya empieza a haber buena posición de las negras, caballo E8, alfil D2, caballo C7 y las negras consiguen muy buen juego, ¿vale? Entonces, es un plan mucho menos habitual, es mucho más habitual. G3, enroque, rey G2, caballo BD7 y ahora torre 1. Es una posición importante, donde las blancas deben decidir si hacen H3 o no para evitar el salto a caballo G4. O preparar el avante E4, E5, ¿vale? Esta es una posición bastante clave. Entonces, dama B6, puede jugarse dama A5, la dama termina en A6, donde también puede ir desde A5, ¿no? Caballo G4 aquí, recordamos que era un poquito prematura, porque tras dama E2, caballo E5, caballo D2, ahora nos falta un tiempo para poder este caballo llegar a una casilla activa, y con lo cual me lo van a expulsar, ¿no? Por ejemplo, caballo B6, F4, caballo D7, A4, y aquí las blancas, bueno, quedaron un poquito mejor. Una interesante podría ser torre A6, recordamos esta idea, torre A6, que me gustaba mucho para las negras, ¿no? La torre defiende por la tercera fila y lucha contra el avance E5, y también deja paso un momento determinado a la dama. De hecho, H3, dama 8, por ejemplo, alfil F4, caballo B6, dama C2, caballo A4, el negro está bien, y contra dama C2, dama 8,
A4, B3, E6 quedando bastante bien, y si H3 de nuevo E6 también quedando bien, con la rotura E6, la torre en A6 defiende el punto de 6, esa es la clave. Contra A4, torre B8, B3, E6, peón por, alfil B2, dama B7, caballo B5, caballo por E4, dama por, torre por, alfil B2, torre B1, D5. Después de esta pequeña secuencia más o menos forzada, C4, las negras al final están bastante bien. O sea que tampoco es un problema aquí muy grave. Dama B6 es una alternativa. Me gusta también torre A6. ¿Vale? Y caballo G4 hemos visto que sería un poquito prematuro. ¿Vale? Pero torre A6 sí que sería interesante. Torre E2, torre FB8. Recordamos que aquí E5 cambiamos, dama B7 no es peligrosa para el negro. Torre B8 presionamos, al final H3. Dama A6, que va a ser la idea principal. Alfil G5, H6, podemos hacer una ganancia de tiempo. Venimos a C4 con un caballo molesto, cambiamos en E3, caballo D7, A4 y C4. Las negras quedaron muy bien en la partida Hartarson contra Albur en Reykjavik, o sea que tampoco el estado de esta variante, de la teoría de esta variante, no parece tampoco peligroso para las negras. Hacemos ahora un repaso teórico a lo que llamamos el gambito rehusado, donde las blancas no capturan. Primero, no capturan en A6, ¿no? Primero vamos a ver un poco la teoría con E3. Aquí vimos G6. Bueno, por supuesto, alfil B7 es alternativa. Esta variante la estuvimos viendo también. Caballo por... Y recordamos esta secuencia. Dama B7, la novedad. Y a F3 el golpe C4 y D5 recuperando la pieza. Vimos aquí la partida, que aquí dama C2 no era la mejor. Posiblemente la jugada correcta hubiera sido dama D4 con igualdad. Todo esto ya lo hemos visto en partidas, así que lo podríamos también repasar, ¿vale? Incluso esto dio acabando ventaja negra en Living Two Wolf, una partida que ya vimos. Normalmente contra E3 haremos G6, caballo C3, alfil G7, caballo C3 en roque, A4 y ahora alfil B7. Aquí, en lugar del cambio en B5, las negras van a preparar la ruptura E6 y además para ello de momento no utilizamos el peón D por si podemos hacer D5 en una sola jugada, ¿no? Torre A3, veíamos aquí esta idea para las blancas, defienden la torre, de momento no quieren sacar el alfil a la espera de que si las negras cambian, las blancas coman el alfil de una sola jugada, y la torre en A3, además, le permite en un momento determinado pues, comer de peón y evitar todo tipo de temas tácticos con la torre A1, que ahora mismo estaría colgando sin defensa, ¿no? Podríamos haber visto jugadas como, por ejemplo, alfil E2, y aquí las negras ahora sí que pueden cambiar, y con E6 consiguen buena compensación. Vimos estas líneas, que era muy importante hacer dama D6, pues si no, de otro modo las negras juegan D5, y aquí vimos esta variante donde las negras, bueno, Fedorovich jugaba así, tenía buena compensación por el peón, y en torre Baganian también, perdón. Y hay más opciones, ¿vale? Pero en las negras esto en general lo vimos. Entonces, torre A3, E6, buena, y ahora de nuevo dama D6, ¿vale? Alfil E2, D5, esto dio ventajilla a negra, había una partida de Topalov, de Piquet Topalov, donde el negro ganó muy bien. Es mucho mejor evitar, ¿no? Evitar este D5, aunque la dama va ahí temporalmente, las negras la acaban expulsando, ¿no? De hecho, dama C8, vimos esta idea directa, en alguna partida vimos comer caballo E8 y tomar en F3, pero creo que esta es un poquito mejor. Alfil E2, caballo E8, echamos la dama, capturamos en B5, creo que D5 también es posible, aunque quizás sea un poquito más floja, alfil por B5, y aquí, esta es la partida de Fedorovich, donde comió, vimos algún otro ejemplo, pero bueno, en principio comer, caballo E5, alfil E2, D5, y las negras estuvieron un poquito mejor, Martín del Campo contra Fedorovich. Hay un muy buen centro y una muy buena iniciativa. O sea que bueno, la línea de E3 tampoco es excesivamente peligrosa. Vamos a ver ahora la variante Zaitsev. Hemos visto que tenía cierto veneno. Y A por B5, si dama A5, alfil D2, A por B, E4, B4, E5 es bastante compleja. Y las blancas están un poquito mejor. Y aquí lo que había que tener cuidado, caballo B5, D6, era no comer en E4, por ejemplo, porque aquí nos están dando mate, el caballo ya no podría mover. Y alfil F4. Aquí hay alternativas que también vimos, ¿no? Vimos algunos ejemplos. Acordamos aquí la teoría, el alfil C4, no comer aquí el peón, el negro acabó perdiendo, es dudoso. Mejor caballo BD7, caballo F3, caballo B6, alfil D3, también G6 es jugable,
hacer el enroque y luego sacar las piezas, ¿no? Esto es igualdad. También vimos caballo F3, G6, E5, donde comemos rápido, alfil G7, alfil C4, enroque y alfil A6. Aquí cambiamos en B5, dama por y las negras quedaron muy bien. Y contra esta idea de alfil F4, vimos una idea interesante del negro que fue el golpe G5, aprovechando. En una partida vimos alfil G5, caballo 4, aquí las negras la verdad que no sufrieron nada. Es mejor alfil E3, alfil G7, y bueno, aquí vamos a ver ideas, ¿no? Caballo F3, G4, caballo D2, caballo D7 no causa problemas. Si alfil D3, caballo G4 tampoco da problemas, incluso con ventaja negra. Entonces quizás puede ser un poquito mejor F3, al negro sigue con H6, aunque G4 también es interesante. Y ahora caballo E2 no es la mejor jugada, ¿no? A4 podría ser una opción, cambiamos en A3 y caballo D7, con posibilidades equivalentes, caballo 2, caballo H5, en Potapov de Grif. H4 sería interesante, caballo H5, dama 2, alfil E5 y las negras toman la iniciativa. Quizás eso, A4 sea la mejor jugada. Y contra caballo E2, caballo H5, las negras también se quedaron con ventaja en Milov-Belotti. O sea que, bueno, en principio, esta variante de caballo C3, si tenemos cuidado, no nos comemos el peón y nos desarrollamos rápido, tampoco sería muy peligrosa. Vemos ahora el resumen de la teoría de B6. Dama por B6, comer el peón. De una época también estaba de moda E6, caballo C3, comer aquí. Y bueno, esto se jugó, es a considerar, es ciertamente más o menos jugable, pero bueno, quizás puede tener el blanco cierta iniciativa. Y esto más o menos transpone, ¿no? La jugada de 6 no siempre es necesaria, por eso no se va a hacer. Si caballo BD7, A4, crea algunos problemas a las negras. También B7 era una idea de Roman Didichashvili, me acuerdo que estaba de moda en un momento determinado esta jugada como buena, sacrificar el peón. A4, ¿no? Entonces dama B6, E4, G6, caballo C3, alfil G7. Recordamos aquí que es interesante también alfil G4, sacrificar este alfil para conseguir las casillas para los caballos, cambiar ese alfil por el caballo. Si caballo D2, caballo D7, enroque, alfil E2, bueno, esta variante vimos una partida entre Gelfand e Ivanchuk, también con un juego más o menos equilibrado, y contra A4, enroque, vemos aquí esta idea, Hartarson, Kasparov, como Kasparov, aquí es mejor caballo D2, hay que evitar esta idea, como Kasparov jugó alfil G4, cambiando el alfil y quedando bastante bien, una partida que acabó ganando. Bueno, en principio nos podemos comer el peón con la dama, caballo C3, G6, A4, si E4, D6, alfil G7 y contra A5 vimos esta idea, ¿no? El dama B4, aunque la jugada principal puede ser dama B7. Entonces dama B4 amenaza caballo A4, caballo E4, con lo cual ayuda un poquito. Dama B7, E4, D6, F4, enroque, caballo F3, E6, lo vimos en una partida donde el negro quedó bien. Pero bueno, este dama B4, como amenazamos caballo E4, es un poco molesto, puede ser que el blanco ya colapse o no juegue bien, y bueno, torre A4 es ya única jugada, ¿no? Entonces ahora nos vamos a B7, y lo que vamos a conseguir con esta idea es en un momento determinado alfil D7 podemos ganar un tiempo, ¿no? Caballo D2, si alfil E2, alfil D7, torre A3 y alfil B5 dio buen juego en campos Topalov, que ya habíamos visto también, habíamos citado esa partida, y ahora alfil B5, una idea muy interesante, dama B3, si torre B3, dama C7, y si alfil E2, las negras también están bien con esta variante, ¿no? Cambiamos en E2 y caballo B5. Y contra dama B3 desarrollamos las piezas, sacrificamos el peón de A. Si comíamos de alfil teníamos muy buena compensación en este final, y si comemos con dama nos retiramos amenazando torre FB8 y las negras consiguen muy buena compensación en la partida que vimos entre Vangueli y Kirill Georgiev. Todo esto son partidas que ya habíamos visto y estamos haciendo un pequeño resumen pues, teórico. Vamos con la línea de F3, tampoco era muy problemática. Si AB5, E4, dama 5 es otra línea posible. Más idea con el Volga es esta idea, ¿no? De G6, E4, alfil G7 y A4. Aunque las blancas han logrado buenos resultados con esta línea, no debe causar tampoco muchos problemas. Caballo A3, simplemente enroque. Caballo C3, alfil E3, vimos Ivanov, Snapik. Caballo C3, alfil B7, y aquí esta variante vimos esta pequeña secuencia teórica que daba muy buena compensación, Ilyushin Ponomariov. Contra E5 hacíamos caballo G8 y luego rompíamos este centro de las blancas. Vimos esta variante también, donde bueno, el negro acababa quedando bien en Volkov Ponomariov, un par de partidas de Ruslan con estas ideas, ¿no? Entonces A4,
enroque, caballo A3, E6, y aquí alfil C4, ¿no? Comer refuerza nuestro centro, caballo E4 o D5, y recordar que aquí dio mucha ventaja a las negras, un ataque muy fuerte, que 6. Si D6 tomamos en E4 y jaque, dama por, dama F3, dama B4 y de nuevo un sacrificio de pieza con posición bastante compleja. La partida acabó en tablas, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante. En la partida se hizo alfil C4, alfil B7, sigue D6, cambiar nunca da problemas, las negras juegan D5 y quedan en una buena posición, como lo vimos en algunas partidas. Si caballo E2, de nuevo, comer, y aquí caballo por D5 es mucho mejor. Por ejemplo, si E5 tenemos este golpe, dama H4, y aquí tenemos de nuevo muy buena compensación, muy buen juego. Si E por D5, D6, enroque, caballo de 8, torneo, caballo de 7, aquí hay ventajilla de las blancas, pero bueno, podemos mejorar la partida. Como ya estamos diciendo, caballo por D5 es mucho mejor que E por D5. Y contra D6, ese peón ahí puede ser una cuña molesta, el problema es que las negras puedan atacarlo rápidamente, A por B, alfil por B, si caballo B5 ya tenemos este golpe, recordar esta variante siempre es muy peligrosa, con un fuerte ataque, y contra A por B5 sigue un poco la misma idea, ¿no? Atacando, torre por... Bueno, aquí fijaros, ¿no? Este alfil está indefenso, entonces aprovechamos y nos comemos muchos peones ahí. Entonces, alfil por B, sigue caballo H5, ahora no es tan claro, ¿vale? Esta línea, porque el alfil ya ha desarrollado, caballo H5, sigue caballo 2 y F5. Jaque, G3, comer en G3, comer y F5, con idea de F4, no parece tan fuerte. Las amenazas, aunque son peligrosas, es una posición bastante compleja, ¿no? Como veis aquí, estas líneas son bastante tácticas y el negro tiene muchas veces recursos y ataque fuerte, sacrificando la pieza, sacando el rey al centro, abriendo la columna F con F5, ¿no? Enroque, comemos, alfil por E4, torre por, caballo C4, alfil C6, aquí caballo C6 y la posición estaría más o menos, ¿vale?, equilibrada. Bueno, es una partida donde después de alfil C6, bueno, el blanco sí queda un poco mejor, pero con torre A3 hubiéramos tenido más o menos igualdad. Y con esta última parte vamos a ver la idea de caballo F3. B3, una jugada dudosilla, comemos, la apertura de la columna B solo va a favorecer aquí a las negras ya están mejor. Si caballo de 2 podemos comer, y aquí incluso C3, BC3 y G6, de nuevo con buena partida. Esto se jugó Kramnik-Leko, Kramnik jugó aquí caballo C4, pero tras D6, alfil D3, alfil G7, enroque, caballo D7, alfil D2, caballo B6, el negro está muy bien, y aún encima, tras caballo A5, C4, alfil C2 y dama C7, las negras quedaron mejor. O sea que bueno, esta idea C3, devolver el peón aquí justo a tiempo, G6, C4, D6, alfil enroque, E5, caballo B3, caballo H5, caballo C4, en estilo de la India de rey, y la verdad que parece una posición bastante buena para las negras en Cosno y Halittman. En general no se considera muy peligroso. Dama C2, aunque guarda cierta semejanza con la línea de caballo C3 que ya hemos visto. Caballo A6 podría ser una alternativa interesante. G6, caballo F3, alfil G7, esto estaría transponiendo, que ya las vimos. Caballo A6, A3, CB5, caballo B4, el negro está quedando bien. Si dama C5, E6, D6, caballo aquí, y aquí tenemos una vez más fuerte ataque por la pieza sacrificada. B por C4, E4, caballo C7 y de nuevo las negras están quedando muy bien en Malajaco, Kasparov, ¿no? Si alfil G5, el estilo Trompowsky, caballo 4 estaría bien, contra H4, dama 5, el negro no tiene problemas, y aquí jaque, G5, alfil E3, podemos comer en C4 y retirarnos, también caballo D6 es bueno, y el negro también tiene muy buena posición, todas estas líneas secundarias, ¿no? Y contra caballo F3, vimos alfil B7, dama C2, caballo A6, interesante. B por C4, quizás será un poquito peor. A3, también podemos hacer G6, y caballo C3 tomamos. Las negras están bien. Sigue A3, B por C4, o E6, E4, B por C4, transponemos, E4, E6, alfil C4, E por D, caballo C7, presionando el peón D, caballo D5,
enroque tomamos en D5 y aquí las negras están bastante bien. Caballo por, dama E7 era interesante también. Enroque. Y las blancas tienen buena compensación por el peón sacrificado, pero bueno, la posición negra tampoco es que sea mala. Así que esto también sería, bueno, un poquito las líneas estas secundarias del blanco, donde decide pues no tomar el peón en B5. Bueno, con esto pondríamos un poquito el punto y final a este repaso un poco de la teoría general que estamos viendo de este gambito Volga. En el ebook y en las partidas PGN lleváis una selección de partidas más modernas con pequeñas notas, porque bueno, en un momento determinado tenemos que ir parando, si no nos quedaría un vídeo muy largo. Por supuesto hay una selección con una pequeña base, con partidas. Lo que sí que hemos dejado para un último capítulo final es un pequeño vídeo más que vamos a hacer, un pequeño capítulo más con unas partidas recientes, con algunas nuevas ideas que se han jugado en los últimos tiempos, y os queremos dejar así con esta pizca de actualidad para que tengáis una idea más fresca de por dónde corren los tiempos a día de hoy en el Volga, ¿no? Entonces, nada, se os emplazo al último vídeo para ver estas partidas muchísimo más recientes, con unas pocas seleccionadas, y en la base tenéis muchas más partidas con comentarios y con ideas y con notas, pues basándonos un poco en lo que es el concepto general que hemos estado estudiando durante todos estos vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.